Soy el guardaespaldas de Michael, un perro criado por su familia para permanecer a su lado desde la infancia. Siempre he sido callado y obediente, leal y comedido. Hasta el día en que descubrió las 3000 estrellas de papel que doblé para él. Desde lo alto, su voz cayó como un filo helado, forjado en hielo. David, me das asco. Una década de afecto oculto quedó al descubierto en un instante. Con voz ronca, dije, me iré lo antes posible. Michael soltó una carcajada fría, su enojo creciendo. ¿Irte? Puedes morir, pero morirás en la familia Wilson. En silencio, apreté con fuerza el informe médico entre mis manos y, como siempre, incliné la cabeza con respeto. Sí, joven amo. Este vídeo es una creación original del canal de YouTube Ecos-Zorro Azul Pasiones BL, que lo disfrutes. Cuando regresé del hospital a la antigua residencia de la familia Wilson, Michael también estaba allí. Sentado en el centro del sofá de la sala, vestía un impecable traje gris ahumado, hecho a la medida. Levanté la vista y mis ojos se cruzaron con los suyos, negros y profundos. Como siempre, mi corazón se detuvo por un instante, pero esta vez, también se saltó el siguiente latido. Frente a él, se encontraba un gran frasco de cristal transparente, lleno de estrellas de papel, cada una con su nombre escrito. Apenas crucé la puerta, Rachel Ellis, sentada cerca, soltó una risita dulce. Mira, Michael. Tu admirador secreto ha vuelto. Me quedé helado en la entrada, la vergüenza me envolvió como si me hubieran desnudado frente a una multitud. Bajé la cabeza, evitando la mirada fría y penetrante de Michael. Rachel Ellis había sido amiga de la infancia de Michael, y desde hacía años, la nuera designada por la familia Wilson. Hablaba con su habitual tono altivo y privilegiado. Con burla, dijo, David Volmer, nunca imaginé que fueras tan sentimental. ¿Doblar estrellitas? No parece propio de un campeón de combate cuerpo a cuerpo que ha vencido a más de una docena de hombres. Se levantó y tomó el frasco de cristal sobre la mesa. Un segundo después, crash. El frasco se estrelló contra el juego de té. Ambos estallaron en pedazos. Las estrellas se desparramaron por la superficie, empapadas en té ámbar, deshaciéndose lentamente en ruina. Rachel fingió sorpresa, cubriéndose la boca. ¡Ay no! Se me resbaló la mano. Michael, esto se veía caro, ¿tengo que pagártelo? Michael echó una mirada gélida al desastre y dijo, sin emoción, solo un juguete barato. No vale la pena. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Tan fría, que me ardió la garganta. ¿Barato? Eso eran más de 3,000 días y noches de mi vida. 10 años. Una estrella por día. La caligrafía cambió de infantil a madura, pero siempre las mismas 3 letras, Michael. Escribía su nombre al inicio de cada tira, doblándola hasta el corazón de cada estrella. Nunca imaginé que lo descubrirían. La señora de la limpieza, parada a un lado con un trapo, quedó inmóvil. Me obligué a avanzar hacia la mesa, tratando de salvar algunas estrellas que aún no estaban arruinadas. Pero en cuanto levanté una, un trozo de vidrio cortó la punta de mi dedo. Michael me agarró bruscamente de la muñeca. La sangre goteó entre mis dedos y manchó su mano. Como si se hubiera quemado, la soltó de inmediato. Su mirada era indescifrable. David, ¿qué significan estas estrellas? Apretando el diagnóstico, encontré un fragmento de valor que no había tenido en 10 años. Significa que me gustas. Levanté la vista y lo miré directamente. Michael, me gustas. Desde hace mucho tiempo. Michael siempre había sido sereno, entrenado desde pequeño para ocultar sus emociones. Pero ahora. Por una vez, su ceño se frunció. Se limpió la sangre de la mano con un pañuelo de seda, me miró desde arriba y soltó una mueca desdeñosa. David, te he conocido durante 10 años y nunca supe que eras gay. Eso, me repugna. Mi pecho se sintió como un valle en silencio, pero mi corazón galopaba en mis oídos y el tumor en mi cerebro palpitaba con dolor. El sudor frío me empapaba. Susurré, pronto me iré. Ahora que había confirmado lo que más importaba, solo quería un lugar tranquilo donde morir. Michael me empujó al sofá. Su risa fue aguda, desbordada de rabia. ¿Irte? Morirás en la familia Wilson. Apreté el diagnóstico, ahora empapado en sudor.
Bajando las pestañas, dije, como siempre, sí, joven amo. Durante 10 años, había obedecido cada una de sus órdenes. Esta vez no sería la excepción. Porque tenía cáncer cerebral. Y realmente iba a morir. Mi vida, me la había dado Michael. 10 años atrás, cuando tenía 12, escapé de un orfanato infernal. Una jauría de perros salvajes me perseguía bajo un puente, y fue Michael quien me salvó. Él estaba de pie, con la luz detrás de sí, y yo, cubierto de mugre. A mis ojos, parecía un dios. Desde entonces, su sombra me cubrió para siempre. Tenía 17 años en ese entonces, sereno y elegante. Me llevó a casa sin dudar, como quien recoge un perro callejero. Su padre no lo regañó. En cambio, sonrió y dijo, este chico tiene potencial. Quizás podamos entrenarlo para que sea un arma de protección. Ese día, fui acogido por la familia Wilson. Y fui forjado, una y otra vez, como un arma. Una hoja destinada a proteger a Michael. El entrenamiento fue brutal y doloroso. Cuando dolía tanto que no podía dormir, Michael me aplicaba medicina en los moretones y me decía que no me exigiera tanto. Todos los demás me veían como una herramienta. Solo Michael me trataba como a una persona. No, más que eso. Una vez me dijo, David, deja de llamarme joven amo todo el tiempo. Somos amigos. En aquel entonces, de verdad creía que era su amigo. Me aferraba a él, le preguntaba sobre tareas escolares, comía obedientemente su comida más odiada, el brócoli. Y él mentía a su familia, se deshacía de todo un convoy de guardaespaldas gigantescos, solo para llevarme a la playa y volverse loco conmigo durante toda una noche. Pero todo cambió cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico. Michael se volvió frío y despiadado de la noche a la mañana. Entró rápidamente en los círculos empresariales de la ciudad, compaginando sus estudios universitarios con el imperio que sus padres habían dejado atrás. En ese mundo despiadado, Michael siempre ocupó la cima. Muchos hacían lo imposible solo por intercambiar una palabra cortés con él. Y fracasaban. Fue solo al ver a la gente orbitando a su alrededor, adulándolo sin cesar y conspirando por interés, que finalmente entendí, ser llamado amigo por él era un premio. Un favor. Así que enterré mis sentimientos. Y me convertí en una hoja. Una bestia a su lado. Lo protegí con todo lo que tenía. Cada vez que daba una orden, destrozaba a cualquiera que se atreviera a hacerle daño. Debí conformarme. Nunca debí dejar escapar esos sentimientos vergonzosos. El amor no correspondido también es una forma de cortesía, construir un castillo en secreto, solo para una persona. Debí haber colgado un letrero que dijera amigo sobre las puertas. Y enterrar mi amor bien profundo. Porque esa palabra, por sí sola, ya era un honor. Pero Michael, él no estaba satisfecho con mi obediencia. Sospechaba que algo no estaba bien. Y aún así, solía alabarme por ser obediente. Ahora, la furia hervía en sus ojos. Se puso de pie de golpe y se alejó de mí con voz fría y firme, esto termina aquí. No dejes que nadie más se entere. Mientras lo decía, le lanzó una mirada larga a Rachel. Pensé. Tal vez realmente le importaba a ella. O quizás solo se sentía avergonzado por mi culpa. Michael se arrancó la corbata, el rostro lleno de repulsión. Tienes 10 minutos. Prepárate. Vamos al banquete de accionistas. Rachel pisoteó el suelo, frustrada. Michael. ¿Cómo puedes seguir manteniéndolo a tu lado? Deberías destrozarlo y echarlo. Michael se detuvo en las escaleras. Su tono era impenetrable. La reunión con los accionistas es inminente. ¿Quieres darles la oportunidad a esos viejos bastardos de destruirme? Ya habíamos recibido informes de que varios miembros de la Junta planeaban destituir a Michael durante la reunión. Reemplazar a un miembro clave de seguridad ahora sería demasiado arriesgado. Rachel palideció. Tartamudeó, no quise decir eso. Michael la interrumpió, David, hasta que encontremos a tu reemplazo, controla tus emociones. Bajé la mirada. Sí, señor. Se dio la vuelta, erguido, en lo alto de la suntuosa escalera blanca en espiral. Ni siquiera me atrevía a mirarlo de reojo. Sus pasos se desvanecieron en la distancia.
Rachel cambió de expresión de inmediato. Conocía la violencia de la que yo era capaz. Y ahora, atemorizada por mi mirada, se escondió instintivamente detrás de un guardaespaldas cercano. ¿Y qué? No creas que por ser un poco guapo o haber recibido unas balas por Michael, él te protegerá. Yo soy la futura señora de la familia Wilson. Tal como lo esperaba. La miré con calma y dije, casi con dulzura, ahora no puedo tocarte. Pero cuando me expulsen de la familia Wilson, tal vez sí lo haga. Rachel tembló. Deja de amenazarme. Atrévete a sobrevivir esta noche. Algo pareció cruzar por su mente, y de repente recuperó su arrogancia. Cuando no seas más que un desecho andrajoso, veamos si Michael aún te mantiene cerca. Esa noche, cuando seguía Michael al salón del banquete, finalmente entendí a qué se refería Rachel. Los ojos de todos los invitados estaban fijos en Michael. Excepto los de uno. Nathan Wilson, tío de Michael y miembro de la junta de la familia Wilson. Desde el momento en que entré, me miró sin pestañear. Su mirada era tan lasciva, tan descaradamente sucia, que deseé poder arrancarle los ojos turbios en ese mismo instante. Cuando Michael fue al baño, me quedé de pie junto a la puerta, custodiándola solemnemente. Nathan se acercó con paso relajado y me puso una mano en el hombro. David, me dijeron que te gustan los hombres. De hecho, me gustas desde hace tiempo. ¿Qué te parece si vienes conmigo esta noche? Me aparté de su contacto y respondí sin expresión, señor Wilson, por favor, respétese. Pero no retrocedió. Se inclinó más cerca, su aliento fétido rozándome el cuello. Vamos, David, regálanos una sonrisa. Eres tan guapo, ¿por qué solo sonríes para Michael? Él ni siquiera te mira a los ojos. Mi expresión permaneció impasible, pero una punzada de dolor me atravesó el pecho. Era cierto, Michael se había vuelto más frío conmigo. Desde que salimos de casa, no me había dirigido ni una sola mirada. Ignorando la sonrisa repugnante de Nathan, pronuncié una sola palabra, lárguese. Nathan se rió con tono lascivo. ¿Jugando a difícil, eh? Al final del banquete, Michael estaba rodeado por una multitud mientras lo escoltaban hasta la salida. Yo permanecía en silencio a un lado, observándolo sobresalir entre todos con elegancia. Sonriendo cortésmente, asintiendo de vez en cuando. Nada de eso llegaba a sus ojos. A medio camino hacia el coche, habló de repente, olvidé mi reloj adentro. David, ve a buscarlo por mí. Fue como si un ciego hubiera atrapado un rayo de luz. Conteniendo el temblor en mi voz, respondí, por supuesto. Se lo traigo de inmediato. Apresurado por salir del coche, ni siquiera noté la extraña expresión en sus ojos. El salón estaba vacío. Pero las puertas principales habían quedado entreabiertas. En cuanto crucé el umbral, todas las luces se apagaron. Y la puerta se cerró de golpe tras de mí. Antes de que pudiera adoptar una postura defensiva, un pinchazo agudo me atravesó el muslo. Mi cuerpo se volvió inerte. Mi conciencia se deslizó hacia la oscuridad. Un dolor punzante en el brazo me hizo despertar de golpe. Tenía los ojos vendados. La voz de Nathan flotaba hacia mí, lejana, no tiene gracia si están inconscientes. Te di una inyección para despertarte. Mis ropas estaban siendo arrancadas, desgarradas. La voz de Nathan se acercó, y luego se alejó. David, ¿qué cuerpo tienes, esas piernas, largas y firmes? Déjame tenerte primero. Luego veremos cómo se siente con 4 a la vez. No hay nadie en el edificio esta noche. Grita lo que quieras, a nosotros nos encanta. Había otros en la habitación. Me mordí la lengua con fuerza, forzando el dolor para regresar a la consciencia. Aléjate de mí. Lárgate. Luché con desesperación. Pero tenía las muñecas y los tobillos atados a la cama. Era como un cordero esperando el sacrificio. Nathan, desnudo y jadeante, se subió sobre mí. No tengas miedo. Solo un minuto, te va a gustar, lo prometo. Mis muñecas y tobillos sangraban por las ataduras, pero era inútil. Conteniendo la repulsión, dije con calma, desátame. Así duele. Nathan soltó una risa sucia. Claro. Alguien cerca advirtió, hermano, dicen que es peligroso. Y sí.
Todavía tiene el relajante muscular, lo interrumpió Nathan. No tiene fuerza para escapar. Entonces me desató. Le di una patada brutal en la entrepierna. Pero en un instante, 3 hombres me inmovilizaron. Puños y pies llovieron sobre mí. Y entonces... La puerta se abrió de golpe. Los pasos que siguieron eran medidos y constantes. Tan familiares que un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Michael? Su voz era tan calmada como siempre, tío. No esperaba que tu gusto fuera de este tipo. El rostro de Nathan se puso blanco. ¿Qué haces aquí? Una mujer irrumpió acompañada de varios guardaespaldas, gritando, «Nathan. ¿Me estás engañando, con un hombre?» Aturdido y medio inconsciente, apenas había logrado encogerme sobre mí mismo. Cuando una patada brutal me lanzó fuera de la cama. Mi cabeza golpeó la esquina afilada de un armario y la sangre comenzó a brotar de mi frente. ¿Basta? La voz de Michael, normalmente tranquila, subió varios tonos. Incluso si vas a patear a un perro, primero tienes que pedir permiso al dueño. Nathan cayó de rodillas, suplicando, «Cariño, él me sedujo. Por favor, no me divorcies. Me voy a divorciar de todas formas». La mujer escupió sus palabras y salió furiosa. Nathan se giró hacia Michael, gruñendo, «Esto fue una trampa tuya. Tú y Rachel lo planearon». Mi mente se quedó en blanco. No, no puede ser. El dolor estalló en mi cráneo, mientras la voz de Michael se volvía gélida y cortante, «Simplemente volví tu propia trampa contra ti. Todo lo que ocurrió en esta habitación, lo grabé. ¿Quieres verlo? ¿O prefieres que lo vea todo el mundo?» ¿Lo grabó? Yacía de lado, rogando en silencio, «No hagas esto, Michael, por favor, no». Por suerte, Nathan finalmente cedió. «Ganaste. Renunciaré a la junta». Cuando por fin reinó el silencio en la habitación, Michael me quitó la venda de los ojos. Me arrojó una sábana encima, pero no pudo ocultar mi lamentable estado. Con la punta de su zapato, me empujó suavemente la pierna. Su tono fue casual, «Ya basta del espectáculo de lástima. Alguien que una vez nos sacó de una emboscada manejando con una bala en el abdomen. ¿Me vas a decir que un golpe en la cabeza es demasiado?» Hace un año, lo había llevado a salvo con una bala alojada en mi vientre. Se había desesperado al ver mi sangre, gritándome que no muriera. Pero ahora, cuando realmente me estaba muriendo, pensaba que estaba fingiendo. Mi cabeza latía como si un martillo la golpeara una y otra vez. Me obligué a incorporarme. Con voz ronca, dije, «El reloj, no lo encontré». El rostro de Michael se tensó por un instante. Extendió una mano para sostenerme. Sus cejas se fruncieron con fuerza. «David, ¿tienes daño cerebral o qué? En un momento como este, ¿sigues buscando un reloj? No había ningún reloj, ¿verdad?» Su mandíbula se apretó. «Eso no importa. No importa». Solté una pequeña risa amarga. Después de tanto tiempo a su lado, había olvidado mi lugar. Nunca fui importante. Algo dentro de mí se derrumbó, dejando un vacío hueco y profundo. Dolía. Tomaría balas por Michael sin dudarlo, derramaría sangre por él. Incluso aceptaría morir de cáncer sin arrepentimiento. Pero ser utilizado, ¿por qué dolía más que todo lo demás? La última gota de fuerza me abandonó. Ya no podía mantenerme erguido. Caí hacia atrás. En la oscuridad, me envolvió el aroma familiar de Michael. «David». Sonaba desesperado. «Tenía que ser otra ilusión, David. No te duermas. Vas a morir». Me sobresalté. Todo a mi alrededor era blanco. Copos de nieve como agujas pinchaban mi rostro mientras el viento de la montaña aullaba. A mi lado, un compañero envuelto en un grueso traje de escalada me dio una palmada en el hombro. «¿Descansaste lo suficiente? Vamos». Había soñado de nuevo con el monte Fangin. Todo por una sola frase de Michael: «David, ve y consígueme una lámpara eterna». Así que partí de inmediato, escalando sin dudar hasta la mitad de la montaña. Pero no esperaba la tormenta de nieve. Estuve a punto de desmayarme del frío. Me arrastré hasta ponerme en pie y seguí subiendo con los pies congelados. Antes de colapsar por completo, alcancé la cima y llegué al templo Fangin.
Me alejé sigilosamente del equipo y le pedí al abad una lámpara eterna. No me atreví a pedir dos. Temía que el Buda pensara que era codicioso. Así que elegí cuidadosamente dónde colocar mi plegaria, y escribí dos deseos en escritura de sello: 1. Que Michael esté sano y salvo. 2. Que David permanezca por siempre a su lado. La lámpara eterna fue encendida. Permanecí en silencio frente al Buda durante mucho tiempo. A través de una señal intermitente, entró una llamada. Era Emma, la doctora de la familia Wilson. Debido a lo seguido que me lastimaba, se había vuelto una amiga. La única que alguna vez vislumbró mi secreto. David, cariño, dijo, ¿de verdad escalaste una montaña nevada por Michael? Salí del templo y respondí con sinceridad: ajá. Tus heridas ni siquiera han sanado. ¿Por qué sigues obedeciéndolo así? Temblando y con la nariz congestionada, murmuré: hoy es su cumpleaños. Ella se indignó por mí. Vaya, así que tú escalas una montaña para rezar por él, mientras él se va de fiesta en un yate con Rachel y sus amigos en el puerto de Victoria. Las personas deberían pasar su cumpleaños con amigos, dije en voz baja, mirando la llama eterna. Con tal de que él sea feliz, eso basta. Emma suspiró, impotente. De verdad, si Michael te vendiera, probablemente te preocuparías de si hizo una buena ganancia. Sonreí débilmente, con los labios agrietados. Él no lo haría. Esa noche, desarrollé una fiebre alta y me desmayé sobre una cama de madera en el templo. En la neblina de calor ardiente y frío helado, el sueño y la realidad finalmente se confundieron. Cuando abrí los ojos nuevamente, el mundo era más irreal que el propio sueño. ¿Estás despierto? Era Emma. Mis heridas habían sido tratadas meticulosamente. Tenía una vía intravenosa conectada. Su voz temblaba mientras me regañaba, los ojos enrojecidos. ¿De verdad lo hiciste? ¿Lo dejaste venderte? ¿Hiciste todo esto por él? ¿Valió la pena? No sabía si había valido la pena. Solo pensaba otra vez en esa lámpara eterna. Al final, había sido demasiado codicioso. El segundo deseo, ya era imposible. Me ardía la garganta. Me costaba hablar. ¿Dónde está Michael? ¿Aún piensas en él? Estalló Emma, golpeando con fuerza la carpeta médica sobre el escritorio. Me llamó para que viniera y se fue. Dijo que los reporteros bloqueaban la entrada. Y que ni siquiera quería que te llevaran al hospital. David, tus signos vitales están por todos lados. Por lo menos necesitas una tomografía. Ya me hice una, dije lentamente. Hermana Emma, tengo cáncer cerebral. Glioma de alto grado. Ya metastásico. Pasó mucho tiempo antes de que Emma pudiera dejar de llorar. Cuando por fin se calmó, le rogué que lo mantuviera en secreto. ¿Por qué no se lo dices? Preguntó. Parpadeé despacio. Solo quiero irme en silencio. No quiero la lástima de Michael. No quiero que la familia Wilson gaste dinero en intentar curarme. 10 años siendo criado por la familia Wilson. Ya no tenía forma de devolverles nada. Después de que Emma se fue, encontré papel y pluma sobre el escritorio de la suite. Ni siquiera había terminado de escribir, cuando un dolor agudo me atravesó el cerebro. Un calor repentino me llenó la nariz. La sangre se derramó sobre la carta inmaculada. Intenté limpiarla, pero mi visión se volvió aún más borrosa. Hasta que todo a mi alrededor se desvaneció en la oscuridad. Me había quedado ciego. El teléfono sonó en la habitación. Era el tono personalizado de Michael. Tropecé hacia él, chocando contra las paredes como una mosca sin cabeza. El dolor en mi cráneo era insoportable. Caí sobre la alfombra y ya no pude levantarme. La puerta se abrió de golpe. Alguien entró apresuradamente y me alzó del suelo. ¿No contestas mis llamadas y ahora finges estar muerto en el suelo? Michael vio el escritorio. ¿Una carta de renuncia? El sonido del papel al desgarrarse. Fragmentos llovieron sobre mí. Su furia estalló. Sus dedos se clavaron en mis hombros como garras. David, ¿qué demonios estás haciendo? Abrí los ojos, aturdido, y no pude evitar extender la mano en la oscuridad, tocando suavemente su rostro. La mandíbula marcada, la barba rasposa,
la perfección de sus cejas y pómulos. Así que esto es lo que se siente el hombre que amo. Se me cerró la garganta. Me picaban los ojos. Sostuve su rostro con desesperación, la voz temblorosa. Michael, déjame ir. Solo quería una despedida. Una despedida oportuna y digna, pero Michael nunca me dio la oportunidad. Me alzó de un tirón y me arrojó a la cama. En el siguiente segundo, me inmovilizó. Su voz era áspera, impregnada de furia temblorosa. Ni lo sueñes. David, me perteneces, por el resto de tu vida. Luché bajo su cuerpo, inútil como una mantis golpeando un carruaje. El dolor me envolvía. La respiración de Michael era irregular, cerca de mi oído. Esto es lo que querías, ¿no? No. No debía ser así. Sacudí la cabeza, aturdido, pero él no lo notó. Todo es tuyo, David. Todo lo que quieras, te lo daré, entonces déjame ir, susurré. Abrí la boca, la sangre goteaba de mi labio mordido. Solo quiero irme. Michael, déjame ir. Se quedó inmóvil, los músculos temblando por la contención. Dijiste que te quedarías conmigo para siempre. ¿Lo olvidaste? Claro que no lo olvidé. Ese día, sus padres acababan de morir. Los carroñeros codiciosos, antiguos accionistas y rivales familiares, ya rondaban, esperando que Michael cayera para devorar lo que quedaba del imperio Wilson. No me aparté de su lado ni un segundo. Examiné cada habitación, evalué rutas de escape, memoricé cada sombra. Me puse frente a él cuando el peligro se acercó. La noche antes de que se formalizara la herencia, sufrimos un grave accidente de coche. Mientras el vehículo volcaba y se estrellaba, envolví a Michael con mi cuerpo, protegiéndolo con el mío. El combustible goteaba. El vehículo estaba a punto de explotar. Una barra de acero atravesó mi pecho, clavándome al asiento. Joven amo, déjeme. Váyase. Pero él me sostuvo con fuerza, los ojos enrojecidos, negando con la cabeza. Solo te tengo a ti, David. Por favor, no mueras. El equipo de rescate dijo que necesitaban cortar el acero. La voz de Michael era aguda, pero sus manos temblaban al sujetar las mías. David, júrame, júrame que no vas a morir. Júrame que te quedarás a mi lado para siempre. Saqué fuerzas de donde no tenía. Mi voz era débil. Está bien, no moriré. Me quedaré contigo. Para siempre. ¿Pero quién no muere? No puedo ver. Pero aún flota ante mis ojos el rostro de Michael ese día. Esta vez, de verdad me vas a perder. Michael, me estoy muriendo. Justo cuando estaba por decirle todo. Se levantó y dijo, ¿de verdad creíste que aceptaría tu confesión y me casaría contigo? Se vistió despacio. Su voz era tranquila, pero contenía rabia en el fondo. David, estás exagerando. Que me hayas salvado unas veces. No significa que seas tan importante. Te recogí de la calle y te crié. Para que hicieras exactamente esto. El frío se extendió desde mis huesos hasta mi sangre. Mis dedos temblaban, colgando del borde de la cama. Luego, lentamente, encogí mi cuerpo helado. Mi voz salió ronca y apagada, sí. Mi corazón ya estaba entumecido. ¿Así que esto? Esto es lo que se siente cuando el corazón muere. Quizá cuando de verdad muera, ya no duela en absoluto. Desde ese día, Michael me encerró en una villa costera abandonada. Cada día, una ama de llaves venía puntualmente a ocuparse de mi comida y necesidades. A veces, la vista regresaba repentinamente. Solo para desvanecerse otra vez sin aviso. Cuando los moretones y heridas ya no podían ocultarse, la ama de llaves llamó a Michael. Presidente Wilson, el señor Vollmer parece estar empeorando. Debería llevarlo al hospital. La música fuerte al otro lado de la línea se detuvo de pronto. La voz de Michael sonó perezosa, está fingiendo. Solo tiene demasiado tiempo libre, luego, ya está casi recuperado. Déjalo salir hoy. El resto se perdió entre la música que volvió a sonar. No alcancé a oírlo. Finalmente, los portones de la villa se abrieron.
Al atardecer, regresé a la residencia Wilson. No necesitaba una despedida formal, pero había algo que debía llevarme. Al entrar, el mayordomo dijo que Michael estaba en el jardín trasero tomando vino con Rachel. Susurré, pronto me iré. Por favor, no le digas que estuve aquí. Pero mientras bajaba con el objeto en las manos, me crucé con Michael. Bloqueó la escalera en espiral y me miró, por primera vez en su vida. ¿Qué estás sosteniendo?, preguntó. Escondí la pintura tras mi espalda y lo enfrenté en silencio. David, dijo con frialdad, incluso tu vida me pertenece. ¿De verdad crees que tienes derecho a llevarte algo de aquí? Frunció el ceño y ordenó, dámelo. Rachel entró desde el jardín, extendiendo la mano para arrebatar la pintura detrás de mí. Un hombre al borde de la muerte ya no tiene motivos para contenerse. Giré ligeramente. Su pie resbaló. Rachel cayó de bruces por las escaleras y perdió un diente. Gritó de dolor, con la boca llena de sangre. David. Te voy a matar. Michael rugió, atrévete. No eres nada. Lárgate. En 2 pasos, me tomó del brazo y se dirigió al jardín. Rachel, de repente, enmudeció. Al salir, una brisa trajo su suave susurro hasta mis oídos. Michael, todo este tiempo estuviste jugando conmigo. Años de instinto agudo me alertaron. Me giré levemente, y con la visión periférica vi a Rachel levantar la mano derecha. Antes de pensar, mi cuerpo se movió por instinto. Me lancé hacia Michael, cubriendo con un brazo la parte trasera de su cabeza. Escuché la bala atravesar mi carne y pensé, si esta vida te pertenece, entonces te la devuelvo. Cuando caímos a la piscina, los guardaespaldas redujeron a Rachel contra el suelo. La sangre tiñó el agua de rojo. Michael sostenía mi cuerpo inerte mientras flotábamos. «Llamen a una ambulancia. Rápido». Mi vista se nublaba. Michael me apretaba con fuerza, presionando la herida sangrante de mi espalda. Intentando mantener la calma, su voz temblaba, «Vas a estar bien, David. Te voy a salvar. Sobreviviste a una bala antes, sobrevivirás a esta también. No vas a morir. No vas a morir. ¡Qué ruidoso eres!». Fruncí el ceño ligeramente. Cuando abrí la boca, la sangre brotó antes de que pudiera pronunciar palabra. Michael se quedó helado, todo su cuerpo convulsionando. Desesperado, me limpió la sangre, su voz quebrada. «¿Está bien? Todo estará bien. ¿Dónde diablos está la ambulancia?». Siempre había sido firme y decidido, pero ahora sus palabras se volvían cada vez más inseguras. «Siempre me haces caso, ¿cierto? David, te ordeno que sigas con vida». Giré el rostro y miré hacia la pintura caída sobre el césped. Era un regalo de un niño del orfanato, uno que yo mismo había comprado. Dijo que era un retrato mío, un chico con ojos que brillan como estrellas. Pero ahora, estaba manchado de sangre. Los ojos del niño ya no brillaban. La ambulancia llegó pronto. Michael permanecía inmóvil mientras los doctores conectaban tubos por todo mi cuerpo. Empapado de pies a cabeza, con los ojos enrojecidos, su cuerpo temblaba levemente. «Estará bien. David siempre ha sido fuerte, él va a estar bien». Su voz resultaba irritante. Me concentré mejor en el pitido del monitor. Ese ritmo constante empezó a volverse lento. Y luego se convirtió en una alarma estridente. «Fibrilación ventricular, preparen el desfibrilador», gritó el médico mientras las palas golpeaban mi pecho con una descarga. Cuando volví a abrir los ojos, estaba flotando sobre la ambulancia. Observaba con calma cómo los doctores trabajaban sobre mi cuerpo. La alarma penetrante era como un martillazo en la cabeza de Michael. Él miraba con la vista perdida la línea recta del monitor. Empapado en sangre, el agua goteando de su cabello, con las manos temblando. Era un Michael que nunca había visto. Toda su seguridad hecha pedazos. Aturdido, preguntó al doctor, «Él no va a morir, ¿cierto?». El médico desvió la mirada y respondió con suavidad, «El corazón y los pulmones del paciente están gravemente dañados. Señor, debería prepararse». «Mentira». Michael agarró al médico por el cuello del uniforme, las venas marcadas en su cuello. «Él no puede morir». Observé fríamente cómo perdía el control.
Y me descubrí deseando aún más que la muerte llegara. Mi espíritu siguió a mi cuerpo hasta el hospital, flotando frente a la sala de operaciones. Michael llamó a todos los mejores cirujanos de la ciudad. Pero todos dijeron lo mismo, el señor Vollmer ya estaba en condiciones delicadas. Esta herida de hoy es simplemente demasiado. Presidente Wilson, usted, mienten. Michael rugió como un rey enloquecido, David no va a morir. Siempre ha sido fuerte. Incluso con los puntos frescos, viajaba conmigo por negocios. Porque siempre te puso a ti por encima de sí mismo. Al final del pasillo, una voz furiosa resonó. Emma caminó con decisión, lo encaró y pronunció cada palabra con dureza, él no es fuerte. Tiene miedo al dolor, al frío. Pero antes de cada miedo, siempre estabas tú. Y tú, Michael, Emma se quebró entre lágrimas. Nunca te importó. Nunca lo valoraste, ni siquiera sabías que tenía cáncer cerebral. Michael pareció recibir un mazazo. Todo el color se esfumó de su rostro. ¿Qué? ¿Cáncer? Preguntó en un hilo de voz. Cáncer cerebral. Gritó Emma, histérica. Le quedaban pocos días de vida. Y tú lo usaste, lo explotaste, lo viste ser maltratado. ¿Y ahora estás satisfecho? Él te dio su vida. ¿Estás feliz ahora? Con un golpe seco, Michael retrocedió tambaleándose y se estrelló contra la pared fría. Negaba con la cabeza, riendo con incredulidad, no, eso es imposible, entonces míralo bien. Emma le arrojó una carpeta gruesa. Cada página es un registro de las heridas que sufrió, por ti. Era mi expediente médico. Michael lo hojeó página por página. Yo flotaba a su lado, observando. Su respiración se volvía pesada. Su cuerpo temblaba. Heridas de bala. Cortes. Incontables abrasiones. Lesión penetrante del accidente de coche. Congelación leve. Neumonía por fiebre prolongada. La última página, mi diagnóstico de cáncer cerebral. Incluso había una nota del médico, el paciente debe mantenerse emocionalmente estable, descansar bien, comer nutritivamente y evitar cualquier trauma craneal. Lamentablemente, fallé en cada uno. Michael lo miró por mucho tiempo, luego se deslizó lentamente por la pared y se sentó en el suelo. Es mi culpa, no lo cuidé. Su voz era ronca, envejecida de repente. Emma no se detuvo, ¿cuidarlo? ¿Eso hacías cuando él supo que estaba muriendo y tú le dijiste que era repugnante? ¿Cuando aún herido lo mandaste a la montaña a encender esa maldita lámpara eterna para ti? Flotando junto a ella, realmente quise taparle la boca. Decir esas cosas es una falta de respeto al Buda. Atrae mala suerte. Michael apoyó la frente contra la pared fría, su voz baja y quebrada. Mandarlo al monte Fangin fue para protegerlo de un intento de asesinato. Siempre se exigía demasiado, no quería que lo lastimaran de nuevo. Ese día, lo que dije en casa fue un acto para engañar a Rachel. Su padre tuvo que ver con el accidente de mis padres. Ella es obsesiva. Tenía que vengarme, pero no podía dejar que supiera cuánto significaba David para mí, así que decidiste soportar que Rachel lo apuñalara directamente en el corazón. Cuando más te necesitaba, te bastaba un solo gesto, y tú lo empujaste al abismo. Emma lo miró con desprecio. No finjas ser inocente. Esa no era tu única opción. Sí, tal vez todo ocurrió demasiado rápido. Michael no tuvo tiempo de pensar en una mejor solución. ¿Pero después? ¿Realmente tenía que usarme solo para librarse de Nathan? Claramente, no. Michael se agarró la cabeza con dolor, ahogándose en sollozos, incapaz de hablar. Justo cuando se abrieron las puertas del quirófano. El médico salió exhausto, con el rostro sombrío. Sacudió la cabeza apenas. Michael se abalanzó hacia él, agarrando su bata con desesperación. Por favor, sálvelo. Pagaré lo que sea, 10 millones, 100 millones, lo que haga falta. Cuando más doctores salieron detrás de él, Michael perdió por completo el control y rugió. ¿Qué están haciendo? Vuelvan adentro y sálvenlo. El médico respondió con calma, señor Wilson, hicimos todo lo posible. El tumor cerebral ya comenzó a presionar tejido neuronal, provocando episodios repetidos de ceguera y desmayos.
¿No había sufrido ya una lesión pulmonar previa? Esta vez, la bala atravesó el lóbulo, causando una insuficiencia respiratoria severa. ¿Ceguera, desmayos? Los ojos de Michael se abrieron con fuerza, como si acabara de recordar algo. Entonces aquella vez, él inhaló profundamente, incapaz de terminar la frase, como si soportara un dolor abrasador. Mirando al vacío, murmuró, voy a salvarlo. Negándose a rendirse, Michael ordenó trasladarme a la UCI. Mi cuerpo estaba cubierto de tubos. Él se quedó de pie, inmóvil, al otro lado del vidrio, mirándome como si quisiera perforarlo con la mirada. Los ojos de Emma estaban rojos, pero su tono seguía siendo frío. ¿Y ahora para quién finges? Él solo sobrevive conectado a un ventilador. Es un cadáver con vida. Si te queda un mínimo de conciencia, déjalo ir en paz. Desde lo alto, yo asentí en silencio. Si no se hubiera aferrado con tanta terquedad a mi cuerpo, quizá ya habría sido libre. Ya no tendría que volver a enfrentarme a él. Pero Michael, como si fuera sordo a las palabras de Emma, seguía observándome a través del cristal. Su respiración se volvía lenta y suave, sincronizada con el débil ascenso y descenso de mi pecho bajo la manta. Pasó mucho tiempo antes de que hablara con voz ronca y baja, hoy es su cumpleaños. Así que eso era lo que se había perdido entre la música del altavoz del teléfono. Lo recordaba. En realidad, hoy no era mi cumpleaños verdadero. Era simplemente el día en que Michael me había encontrado. En aquel entonces, la familia Wilson necesitaba registrar mis datos personales. Michael me preguntó, ¿cuándo es tu cumpleaños? Hoy, respondí en voz baja, mirándolo con absoluta seriedad. El día que te conocí, que ese sea mi cumpleaños. Michael había sonreído levemente, me revolvió el cabello con suavidad y dijo, está bien. En aquel entonces, pensé que era afortunado. Ya no era un bastardo maldito sin nombre. Tenía una identidad, un hogar y a Michael. Pero ahora, parece que ese día fue el comienzo de mi caída en la oscuridad. Fuera de la habitación del hospital, el silencio pesaba como una losa. Michael volvió a preguntar, ¿cuándo se enfermó? Emma soltó una risa fría, ¿de cuál enfermedad hablas? ¿De enamorarse de un bastardo como tú o del tumor cerebral? La enfermedad del amor, probablemente empezó hace 10 años. El tumor cerebral, cuando se descubrió, ya era terminal. La cabeza de Michael cayó lentamente. La dureza que lo rodeaba se desmoronó. David, no dejaré que mueras, murmuró con voz ronca. Se apoyó contra el vidrio, suplicando con urgencia desesperada, David, por favor, dame una oportunidad para compensarte. ¿Yo? De repente, el cuerpo del hombre en la cama convulsionó 2 veces y escupió sangre dentro de la mascarilla de oxígeno. El monitor emitió un pitido ensordecedor. Michael irrumpió en la habitación como un loco. Presidente Wilson, por favor salga. Está interfiriendo con el rescate. Fue expulsado por los médicos y cayó de rodillas frente a la puerta, con las manos entrelazadas, temblando con violencia. Emma se burló, Presidente Wilson, no pensé que fueras un hombre de fe. ¿Por qué no vas al Monte Fangin y enciendes una lámpara por David? Después de que mis signos vitales se estabilizaron una vez más, Michael realmente fue al Monte Fangin. Emma y yo apenas tuvimos un día de tranquilidad antes de que él regresara. Volvió envuelto en aire helado, caminando de forma inestable, como si pudiera colapsar en cualquier momento. Solo al acercarse notamos que su brazo colgaba en un ángulo extraño e inhumano. Debía estar roto. Su ropa de escalada estaba manchada de sangre, y ni siquiera se la había quitado. Rechazó el tratamiento. Doctor, ¿puedo verlo primero? Su cuerpo irradiaba frío, pero su aliento estaba ardiendo, tenía fiebre alta. Los médicos no lograron persuadirlo, así que le pusieron el equipo de protección y abrieron la puerta. Debbie. Me llamó suavemente, como un niño que teme ser reprendido. Michael colapsó junto a mi cama, arrodillándose con un golpe sordo. Mira, te traje algo. Abrió la mano y reveló un amuleto de jade. El abad lo bendijo, para la paz y la seguridad. Cof, cof. Su voz era débil, pero la tos sacudía todo su cuerpo. Tras un momento de descanso, continuó, también encendí una lámpara de longevidad por ti. Vi la que tú encendiste por mí. Apoyó la frente contra el borde de la cama, su voz quebrada por el llanto.
De todas las lámparas, solo la tuya se apagó. David, esto es mi castigo. Bien. Que se apague. Ya no tenía que proteger a Michael. Si el resto de su vida estaría a salvo o no, ¿qué tenía que ver ya conmigo? David, aquí, ¿puedes sostener este jade por mí? Michael colocó suavemente el amuleto en mi palma. Que te bendiga, que te ayude a sanar. Antes de que pudiera terminar, el amuleto se deslizó de mi mano y se hizo añicos contra el suelo. El rostro de Michael palideció aún más. Sus labios agrietados temblaban violentamente. Está bien, no pasa nada, iré por otro. Extendió la mano con torpeza para recoger los fragmentos, pero no pudo reunirlos todos. Emma lo miraba con frialdad. Devoción tardía, qué asco. Seguí su mirada hacia abajo. Michael seguía de rodillas junto a mi cama, sin moverse. Él, que siempre había estado erguido con orgullo, ahora encorvaba la espalda profundamente. En la blanca habitación del hospital, parecía una nube oscura hecha ovillo sobre el suelo. Michael se desmayó y tuvo que ser sacado en brazos. Después de que le inmovilizaron y vendaron el brazo, volvió, empapado en sudor, negándose a descansar. Apoyado por su financiamiento al hospital, Michael se negó rotundamente a salir de la habitación. Comenzó a hablarme sin parar, agradecimientos, disculpas, recuerdos compartidos. Contó en detalle todo lo que quería hacer conmigo en el futuro. Yo no podía irme. Lo único que podía hacer, era escuchar en silencio desde las alturas. Y entonces me di cuenta, Michael ahora se parecía mucho al que yo fui alguna vez. Aquel tonto que actuaba un monólogo silencioso llamado Amor no correspondido para un hombre ciego. Igual que Michael ahora, representando con pasión una historia de amor frente a un cadáver viviente. Ridículo, y patético. Unos días después, de madrugada, sonó mi teléfono. Era Thomas, había sido mi mejor amigo en el orfanato, y ahora era su director. Al enterarse de mi estado, vino lo más rápido que pudo. Con los ojos enrojecidos, colocó un montón de dibujos junto a mi cama. David, los niños hicieron esto para ti. Por favor, despierta. El rostro de Michael estaba vacío. ¿Puedo verlos? Thomas alzó una ceja afilada. Tú eras a quien más quería, ¿cierto? Los ojos de Michael se iluminaron brevemente, pero se apagaron de inmediato. Es mi amante, dijo. No pude evitar reír en silencio. ¿Amante? Después de lo que hiciste, esa palabra no te queda. Los puños de Thomas se apretaron con un crujido audible. ¿Así lo amas? ¿Mandándolo a morir por ti? No lo mereces. Con un golpe sordo, Michael cayó al suelo tras el puñetazo de Thomas. Los guardaespaldas en la puerta entraron apresurados, pero se detuvieron cuando Michael levantó una mano. Thomas lo tomó del cuello y lo alzó. No mereces ni un segundo de su vida. David fue el chico más amable e inocente que he conocido. Nunca se quejó del maltrato en el orfanato. Ahorraba y sacrificaba todo lo que tenía para devolverlo al lugar. Nunca se quedó con un solo centavo, porque no sabía si viviría para ver el día siguiente. La sangre corrió por la sien de Michael, manchando la mano de Thomas. Este lo soltó y escupió. Michael, me das asco. ¿Asco? Esa misma palabra. Michael me la había dicho una vez. Como si despertara de un sueño, Michael se lanzó hacia Thomas, desesperado. Golpéame más. Grítame. Hazlo, por favor. Thomas lo fulminó con la mirada. ¿Estás loco? Tal vez. Michael realmente se había vuelto loco. Algo en las palabras de Thomas debió tocar una fibra profunda en su memoria. Dejó de lado la empresa y abrió una investigación completa sobre el orfanato. En solo unos días, el director abusivo y todo su personal fueron arrestados. Michael contrató a los mejores abogados del país, decidido a asegurarse de que esos monstruos pudrieran en la cárcel. Donó una suma enorme al orfanato, en mi nombre. No supe exactamente cuánto. Solo sabía que ese día recibió incontables llamadas, todas para regañarlo. Decían que estaba loco, vendiendo su empresa y donándolo todo a un orfanato olvidado. No se enojó por las críticas. En cambio, empezó a doblar estrellas de papel, día y noche. Cada estrella llevaba mi nombre escondido dentro.
Siguió doblando, incluso cuando las ampollas cubrieron sus dedos. Hasta que el frasco no pudo contener ni una más. En la madrugada, se acercaba a mi oído y susurraba: «David, ¿serías feliz si hiciera todo esto? Si te hiciera un poco más feliz, ¿volverías a mí?». Luego me miraba con ojos llenos de esperanza desesperada, pero yo no respondía. Solo lo observaba en silencio, impasible. Porque sabía que todo lo que hacía Michael era solo para calmar su culpa. Desde el principio hasta el final, todo seguía girando en torno a él, y yo me preguntaba, ¿cuándo sería suficiente para él? ¿Cuándo encontraría finalmente la paz, y me dejaría ir? Me iba impacientando. Pero Michael, no. Permanecía en la habitación día tras día, como si no tuviera nada más en el mundo. Me hablaba despacio, me lavaba con esmero, me cepillaba el cabello con ternura. Y luego pasaba la noche en vela, sentado a mi lado, velándome hasta el amanecer. Eventualmente, dejó de hablar. Se volvió como una planta marchita, silenciosa, desvaneciéndose ante mis ojos. A veces se quedaba dormido, encorvado junto a la cama, pero era un sueño ligero. Bastaba que alguien entrara para que se despertara de golpe. Una vez, al abrir los ojos, ya había un hombre de negro con un cuchillo alzado sobre mí. En un instante, Michael se lanzó sobre mi cuerpo. Jamás imaginé que llegaría el día en que él tomaría una puñalada por mí. Incluso mientras sometía al agresor, el cuchillo permanecía clavado en su espalda. Presionó el botón de emergencia, llamó a las enfermeras y le arrancó la máscara al atacante. Era el padre de Rachel, Ted Ellis. Más tarde supe que Rachel, tras ser encarcelada por dispararme, se había quitado la vida golpeándose contra la pared. Antes de morir, confesó todos los crímenes de su familia. Ted había estado prófugo durante meses, y solo se atrevió a acercarse ahora que Michael había despedido a sus guardaespaldas. Michael lo inmovilizó mientras Ted gritaba: «Fuera de sí, Michael. Toda tu familia debió morir por mi mano hace años». Entonces fue cierto. Él era quien había asesinado a los padres Wilson años atrás. Pensé que Michael estaría eufórico por vengarse al fin. Pero no, entregó a Ted a la policía en silencio, y luego se tambaleó de vuelta a mi lado. Solo tras confirmar que el suero en mi mano seguía bien colocado, soltó un suspiro. Y se desplomó junto a mí, sin moverse. El médico solo notó que Michael estaba herido por la sangre que cubría el suelo. Su sangre empapó la ropa negra y manchó el suelo junto a mi cama. Esta vez, Michael tardó más de lo habitual en volver. Tanto, que casi pensé que, si alzaba la vista, vería su fantasma flotando junto al mío. Sin él, las enfermeras y los médicos venían con menos frecuencia, y entonces, mi cuerpo empezó a deteriorarse otra vez. Aparecieron úlceras. Tuve fiebre alta. Michael, ya vestido con bata de paciente, estalló en ira dentro de la habitación. Había perdido mucho peso y tosía constantemente. Al darme la vuelta o cambiarme los vendajes, el sudor le corría por el rostro. A veces, se veía rojo en la tela de su espalda. No entendía, ¿por qué creía que aún no era suficiente? Después de todo esto, aún no podía aceptar la verdad. ¿Que ya estaba muerto? Eso no era propio de él. Siempre había pensado que yo no importaba. Y justo cuando mi estado empeoró de nuevo, de repente, fui arrastrado de vuelta a mi cuerpo. Poco a poco, abrí los ojos, y vi el rostro demacrado de Michael. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, una chispa se encendió en su mirada apagada. «David, ¿estás despierto? ¿Te duele? ¿Sientes dolor?» Todo su cuerpo temblaba, su voz rota por el llanto. Intenté hablar, pero no salió nada. Había olvidado que aún tenía un tubo en la garganta. Michael se volvió hacia el médico, eufórico. «Está despierto. Eso significa que se está recuperando, ¿cierto?» Vi la vacilación del doctor, su expresión sombría. El calor recorrió mi cuerpo, como fuego consumiendo lo poco que quedaba. Y entonces entendí. Esta era mi última chispa de vida. ¿Era ya el momento de partir? Pero para evitar otro rescate desesperado, hice un gesto pidiendo papel y bolígrafo. Michael corrió a buscarlos y colocó el bolígrafo suavemente en mi mano. Pero al leer lo que escribí, la alegría en su rostro se congeló. Escribí, con cuidado y claridad: «Duele. Quiero morir.
No me salves. Déjame ir. Y al terminar el último trazo, el bolígrafo cayó de mi mano. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Ecos Zorro Azul Pasiones BL y se publica exclusivamente en este canal. Queda prohibida su resubida o publicación en otras plataformas. Gracias por apoyar el contenido original de Ecos Zorro Azul Pasiones BL. Cuando el bolígrafo resbaló de mis dedos y cayó al suelo con un leve clic, el monitor cardíaco emitió un chillido agudo. Me elevé lentamente y vi a Michael de pie, aturdido, al borde de la cama, como si un golpe brutal lo hubiera dejado sin alma. Giró la cabeza con rigidez hacia el monitor, ahora mostrando una línea recta. Mientras el equipo médico se apresuraba a reanimarme, él permanecía inmóvil, un punto quieto en medio del caos. No hay necesidad de salvarlo, dijo Michael de pronto. Su voz era baja, ronca, casi inaudible. Los médicos no lo oyeron. Entonces gritó, «Deténganse. No lo toquen». Todos se quedaron paralizados, observando cómo Michael caía de rodillas junto a la cama. Parecía estar suplicando, rogando, «Por favor, no lo lastimen más. No lo toquen más. Le duele». «¿Qué hago? ¿Qué hago?». Un médico se acercó lentamente y dijo con tono grave, «Señor Wilson, si decide no continuar con la reanimación, tendrá que firmar este formulario». Michael tomó el papel y el bolígrafo con las manos temblorosas. Las letras negras sobre el fondo blanco parecían quemarle los ojos. Sus ojos inyectados en sangre temblaban violentamente. Por suerte, finalmente firmó. El médico recuperó el papel y le dijo, «Señor Wilson, debe apagar usted mismo el respirador». Ante el silencio, insistió, «¿Señor Wilson?». Los ojos de Michael, llenos de venas rotas, se movieron levemente, y emitió una respuesta ahogada. Caminó lentamente hacia el respirador, como un niño perdido, y colocó suavemente el dedo sobre el botón rojo. Con un pitido agudo, la máquina se detuvo. El silencio llenó la habitación. Observé cómo mi cuerpo se volvía gradualmente inmóvil, en paz. Exhalé suavemente. Al mirar de nuevo a Michael, vi que su respiración también se volvía irregular, antinatural. Como una máquina que fallaba, siguiendo un ritmo roto. Cerca, las enfermeras susurraban entre ellas, ¿no estamos siendo demasiado crueles con la familia del paciente? Es política del hospital. No podemos hacer nada. Este paciente significaba mucho para él. Estuvo a su lado día y noche durante más de medio año. Incluso herido, aún lo protegía. Y ahora tiene que despedirse con sus propias manos. Es simplemente... ¿Simplemente qué? ¿Merecido? Si me hubiera dejado ir desde el principio, todo este sufrimiento no habría durado tanto. Después de que el personal médico se fue, Michael me limpió y vistió en silencio, sin expresión alguna. Fue cuidadoso, meticuloso, como si estuviera realizando la tarea más importante del mundo. Una vez que todo estuvo en orden, se sentó junto a mí, observándome un rato, como siempre hacía. Luego, se acostó a mi lado. Acomodó mi cabeza en el hueco de su brazo y colocó mi mano sobre su cintura. La acarició suavemente, con ritmo, como si me arrullara para dormir. De pronto recordé que alguna vez hice lo mismo por él. En aquel entonces, después de perder a sus padres, Michael solía llorar en secreto por las noches, incapaz de dormir. Yo escuchaba su respiración entrecortada desde fuera de la puerta y me deslizaba silenciosamente en su habitación, acariciándole el brazo en la oscuridad. Así que, él sí lo recordaba. Michael permaneció así hasta que cayó la noche, cuando Thomas irrumpió y lo apartó de la cama. «Aléjate de David. Está muerto. Ya no puede recibir una bala por ti». Thomas ya había tramitado todo y dispuesto que se llevaran mi cuerpo. De repente, Michael se abalanzó para bloquear el paso. «¿Qué están haciendo?». Thomas lo golpeó en la cara. «Quítate del camino. Quiero enterrarlo apropiadamente». Michael se desplomó en el suelo, incapaz de levantarse. Con la voz quebrada, murmuró, «¿Dónde piensas enterrarlo?». Thomas se agachó, acercó la boca a su oído y pronunció cada palabra con claridad, «En un lugar que nunca podrás encontrar». Desde entonces, Michael realmente empezó a buscar mi tumba. Pero nunca la encontraría. Porque hace mucho, le dije a Thomas, cuando muera, esparce mis cenizas en el mar. Amo el océano. Inmenso y libre. Ese día,
Thomas llevó a los huérfanos del refugio al mar. Cuando el barco se alejó del puerto, pidió a los niños que cantaran mi canción favorita. Luego, en silencio, esparció mis cenizas sobre las olas. En sus dulces voces infantiles, sentí como si nadara entre las corrientes. Entonces, una ráfaga de viento me llevó lejos. Me elevé, tan alto, que el mundo abajo se volvió pequeño y distante. De pronto pensé, tal vez ahora Michael pueda comenzar de nuevo. Probablemente me olvide pronto, inicie una nueva vida. Aún así, deseo que viva mucho, mucho tiempo. Así, nuestras posibilidades de reencontrarnos en otra vida serán menores. Luz y calor me aguardaban al frente. Aceleré el paso. De repente, unos ladridos de cachorro resonaron detrás de mí. Me giré, y vi a un perrito negro cojeando hacia mí. Se detuvo a mis pies y comenzó a lamerme el tobillo con devoción. Me alejé suavemente. ¿Quién eres tú? Vuelve atrás. Vuelve, y tal vez sobrevivas. Sacudió la cabeza, gimiendo como un bebé. Entonces noté una cicatriz profunda en su lomo, y una pata delantera torcida, como si se hubiera roto alguna vez. Ah, debió morir por sus heridas. Seguí caminando, pero él me siguió, paso a paso. Como si me conociera desde siempre. Al verlo esforzarse por alcanzarme, suspiré y lo tomé en brazos. Susurré, cachorrito tonto, no deberías confiar tan fácilmente en los demás, o serán los que más amas quienes más te hieran. Y reí. De pronto, sentí que era algo que debí decirme a mí mismo hace mucho. Porque yo, también fui un perrito tonto. El cachorro no me escuchó. Inclinó la cabeza y me sonrió, con ojos brillantes como estrellas. En esos ojos, solo estaba yo. Lo abracé con fuerza y di un paso más hacia la luz. Entonces empecemos de nuevo, juntos. Capítulo extra Michael. Solo después de la muerte comprendí finalmente, que a quien debía haber salvado, era a ti. No pude soltarte, así que te seguí, aunque eso significara convertirme en un perrito callejero al que ya no confiarías. Preguntaste quién era. No pude responder. Todo lo que pude hacer fue mover la cola y lamerte el tobillo. Esta vez, no diré que te amo. No pediré perdón. Solo quiero quedarme a tu lado y caminar hacia la luz contigo, sin más arrepentimientos.